Hola a todos, soy Fabiana Fondevila de la Fundación Columbia y hoy estamos compartiéndoles los resultados de las investigaciones que se hicieron como parte en el marco de las becas Columbia de Investigación en Ciencia y Espiritualidad de 2017. Y hoy estamos con Alejandro Parra, que es psicólogo, docente universitario, investigador y que trabajó sobre las características personales de los sanadores. ¿Querés contarnos un poco de las conclusiones del estudio, Sí, Alejandro? seguro. Ante todo, bueno, muchas gracias por la invitación y por el subsidio otorgado por la Fundación Columbia. Y básicamente el estudio consistió en examinar variables de carácter cognitivo perceptual, o sea, la capacidad del sanador de experimentar sensaciones corporales, visuales, auditivas, olfativas, en el momento en que realiza ejercicios de imposición de manos. Por eso es importante aclarar que el estudio tiene justamente como objetivo examinar básicamente variables perceptuales del sanador, no la eficacia de las terapias que utiliza, digamos, restringido a técnicas que se basan en todo tipo de terapias de sanación energética, por ejemplo, Reiki, Qigong, Vortex y otras técnicas, en donde el sanador no, ejecuta ninguna acción sobre el cuerpo del paciente, ni realiza acción a distancia, por ejemplo, oración por intercesión u otras técnicas, sino simplemente realiza algún tipo de técnica basada en imposición de manos, basada en el sistema de creencias y de prácticas que utiliza el practicante. Sí. Dividimos la muestra básicamente en dos grandes grupos, ¿sí? Que son... Mencionó la cantidad de participantes, ¿puede ser? Los participantes son básicamente 404 que completaron un único cuestionario que evaluaba justamente las características cognitivo-perceptuales, Sí. básicamente que tienen que ver con, digamos, percepciones sensoriales en cuanto a visiones, audiciones, percepción kinestésica, o sea, sensación de calor, frío, olfativa, cuando realiza este tipo de intervenciones. Lo interesante del estudio es que básicamente dividimos la muestra en dos grandes grupos, lo que llamamos básicamente divididos por el criterio de antigüedad, o sea, los recién iniciados y los practicantes que se llaman profesionales o más entrenados en este tipo de técnica. Entonces, básicamente son dos grupos, un grupo de practicantes entrenados y un grupo de recién iniciados en la técnica específicamente. Y la idea básicamente en esta muestra importante, que son 404 casos, de los cuales 190 completaron una serie de cuestionarios para evaluar justamente este tipo de características que tienen que ver con la capacidad empática, con la percepción interoceptiva, o sea, qué tipo de sensaciones corporales el practicante experimenta, tanto el iniciado como el recién, y bueno, capacidad de visualizar, imaginería y otras variables. ¿Y cuáles son esos más o menos esos porcentajes que descubrieron más frecuentes entre estos practicantes? En términos generales, las características perceptuales más relevantes tienen que ver con la capacidad kinestésica, o sea, la percepción subjetiva de calor o frío, ¿sí? Y sobre todo, digamos, lo kinestésico en cuanto a el modo en que el sanador subjetivamente experimenta sensaciones de movimientos energéticos o bien, digamos, la visión de luces. El caso de practicantes que utilizan, por ejemplo, sistemas basados en canalización mediumnidad, o sea, que sienten que algún tipo de guía los acompaña en su ejercicio. ¿Cuál era el porcentaje en este caso de lo kinestésico? En este caso, en términos generales, los valores rondaban alrededor del 60-65% en este tipo de modalidad sensorial, de sensación, digamos, kinestésica, calor, que fue lo más relevante. Y después, auditivamente, entre 50 y 55 aproximadamente, sensación de carácter más visual, auditiva, y en última instancia de tipo olfativa, ¿sí? Además de la experiencia subjetivamente experimentada por parte del cliente o del paciente, de experimentar sensaciones basadas en liberación energética, desbloqueo y ese tipo de percepciones subjetivas que el sanador por un lado y la persona, el paciente, experimentan cuando el sanador realiza ejercicios de imposición de manos. Y después sé que iban a estudiar o van a estudiar todavía un porcentaje menor, características más puntuales. ¿Cuáles son esas características? Bueno, en esta primera fase justamente lo que nosotros examinamos tiene que ver con lo que llamamos el perfil de la sensibilidad psíquica, que involucra a los sanadores como grupo. Y este perfil es interesante porque nos permite determinar cuáles son predictivamente las personas que tienen las mejores condiciones para poder ejecutar este tipo de técnicas, que involucra, por ejemplo, esta alta capacidad de percepción interoceptiva, capacidad empática, capacidad para visualizar y otras características de personalidad. Y sobre todo una característica que a veces prejuiciosamente se
plantean este tipo de practicantes que tiene que ver con su salud mental. Por eso examinamos la modalidad esta de esquizotipia y así. Como segunda fase, lo que nosotros vamos a examinar es un estudio de carácter psicofisiológico con una pequeña muestra de sanadores que en el momento de realizar las prácticas de sanación energética se mide, digamos, cambios en su ritmo cardíaco, respiratorio, presión sanguínea y otras mediciones a través de trabajo con canales para evaluar justamente si hay, más allá de la percepción subjetiva del sanador, algún tipo de cambio fisiológico concreto en este tipo de prácticas. Perfecto. Bueno, ¿te parece entonces que los resultados dan para seguir investigando en esta misma temática? Sí, naturalmente. Sí, naturalmente. Sí. Esto da para mucho más y, por supuesto, la posibilidad de publicar estos trabajos en revistas del mainstream y estudios que, digamos, permitan aproximarnos un poquito mejor a este tipo de prácticas de sanación energética. Perfecto, muchísimas gracias, Alejandro. No, gracias a vos y a la Fundación. Gracias a todos.